Carlos Esteves también, asesor del ministro de Obras Públicas, el jefa de departamento de Obras Fluviales de la Dirección de Obras, señora Marcia Agurto, asidua concurrente a esta comisión también. Así es que vamos a dar unos minutos para que instalen, para hacer alguna presentación. Partamos con la cuenta mientras tanto. No hay cuenta, presidente. ¿Varios señores parlamentarios? Señora senadora. No, no tenemos varios, entonces le damos un minuto para que pueda instalar su presentación Obras Públicas. Paso. Ya. Para que tenga tranquilidad, vamos a suspender entonces por dos o 3 minutos y que se instale bien con la presentación. Suspendemos entonces 3 minutos. Oh, esta campana, ¿no? Recording stopped.
Bien, reanudamos la sesión entonces y cedemos la palabra de inmediato a don Carlos Esteves para continuar con Recording in progress. Ahora sí, de nuevo entonces todo. Ahí vamos a empezar, presidente. Quedamos en el artículo 11, corresponde hoy día. Ya, entonces corresponde al continuar con el artículo 11. Don Carlos, tiene la palabra, que tenemos una hora solamente. Esta sesión está programada hasta las 6:30. 6:30, ¿no? O sea, cierran la cara. Ya. Estoy luchando. Yo lo tengo en grande, pero ahí se ven pequeñito. Ahí, ese. Yo creo que es el que está ahí. No. Dejar de compartir. Pero es que todavía no está compartiendo pantalla. Pero yo creo que en otra... No me funciona el compartir pantalla, presidente. ¿Se ha desconectado? Eso es lo que nos dijeron de la primera semana. Ahora sí. Subamos eso. Sí. Ya. Sí, sí, sí. Bien, presidente, bien, en la sesión anterior de este cuadro dimos lo que corresponde a título primero y título segundo, entre los artículos 1 al 10. En consecuencia, nos corresponde ahora avanzar con el título tercero, título cuarto y discusiones varias. Yo sé que ustedes tienen en papel, porque yo creo que el sistema por A, B o C no me quiere. Vale. Ahí avanza un poquito. Si fue para otro lado. Entonces, como ocurre eso, se ha detenido la función de compartir porque la ventana compartida está cerrada. Bueno. Voy a continuar entonces sin la presentación, pero ustedes la tienen impresa y en consecuencia... Tenemos algunos problemas técnicos, entonces vamos a avanzar. La presentación están en sus impresa. Esta entiendo que la tienen ustedes. Sí. Todos tenemos. Entonces, don Carlos, avancemos nomás. No importa que no tomamos tener la presentación ahí en pantalla. Del título tercero, que trata de la trazabilidad y fiscalización de la extracción de áridos, el artículo 11 es bastante relevante. Entonces, como primer punto, se señala que los áridos deben contar con un certificado de origen que acredite que proviene de una fuente de abastecimiento autorizada. De este modo, quienes adquieran áridos deben exigir al proveedor o comercializador del material el certificado que acredite el origen del producto y la legalidad de la extracción. Este certificado debe emitirse antes de transportar por primera vez los áridos y debe contener al menos lo siguiente: la individualización del titular del proyecto, el articulado naturalmente define persona natural o jurídica y un conjunto de otros elementos, el decreto alcaldicio que autorizó la extracción y el certificado emitido por la Dirección de Obra Hidráulica o título habilitante,
cuál es el lugar de extracción georreferenciada y en qué comuna se encuentra, la individualización del adquirente de haberlo, los metros cúbicos o el volumen de metros cúbicos extraídos para el transporte y la proporción que esto significa respecto del total mensual o anual de extracción, la fecha de comercialización de haberla y otros antecedentes que determine una resolución fundada de la DOH. ¿Qué pasa cuando hay comercializaciones sucesivas? Se establece en el artículo 11 que el vendedor de áridos debe entregar una copia del certificado de origen al adquirente y además lo tiene que individualizar en la factura o certificado de venta. También se propone en el artículo 11 el registro del certificado de origen. En consecuencia, tanto el certificado como los otros antecedentes, es decir, la factura o copia de la factura correspondiente al certificado de venta, deben remitirse a la DOH por los titulares del proyecto o por los comercializadores, dentro de un plazo y con las modalidades que la resolución fundada a la que se refiere los artículos siguientes determinen. Y esto que se recibe de incluirse en el registro del que ya se habló en el artículo 8. ¿Qué pasa si el titular del proyecto incumple con lo anterior? Bueno, hay una sanción que se establece de una inhabilitación temporal de 5 años para acceder a otros o a nuevos títulos habilitantes, y también por razones fundadas la DOH podría reducir el plazo de habilitación que está vigente. Es decir, si se entregó un plazo a, no sé, 10 años, no sé si el ejemplo corresponde, no me acuerdo, y han corrido 3, podría reducirlo en una cierta cantidad de años, pero por razones fundadas. Se mantienen otras obligaciones que ya están en el proyecto de ley de trazabilidad, como el deber de exhibir en las faenas de construcción, en un lugar visible y que quede a disposición de la autoridad fiscalizadora, una copia del certificado de origen y también de las correspondientes facturas o antecedentes de venta. Y también se establece que los organismos y servicios públicos deben incluir, por ejemplo, vialidad, en las bases administrativas generales y en los contratos administrativos, que suscriba la exigencia de acreditación del origen de los áridos y su certificación. Este fue un punto que el senador Durresti propuso en distintas ocasiones. También el artículo 11 de la trazabilidad de los áridos se refiere a que los vehículos que transporten áridos deben cumplir con las condiciones técnicas del transporte de carga exigidas por la Ley del Tránsito, artículos 61 y 62 del DFL1 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Deben cumplir también con los pesos máximos permitidos por el MOP, artículo 53 de la Ley Orgánica del MOP, y contar con la documentación de trazabilidad, es decir, el certificado de origen y antecedentes de venta en caso que lo haya. En materia de fiscalización del transporte de áridos, no de fiscalización de la extracción en el lugar originario, se establece que los inspectores sectoriales y Carabineros de Chile pueden denunciar infracciones al juzgado conforme a lo que establece el artículo 4, inciso primero de la Ley de Tránsito, y como procedimiento, ¿sí? Es que yo ya lo intenté, no funcionó y estamos en la mitad de la presentación. Ok. Se establece como procedimiento, se adopta el que existe en el artículo 53 del DFL 850, que es la Ley Orgánica del MOP, incisos séptimo y siguientes, que básicamente establecen que los carabineros de oficio o a requerimiento de alguno de los inspectores o de los funcionarios de vialidad denunciarán las infracciones al juzgado, pueden por tanto retener la licencia de conducir y citarlo personalmente y por escrito a un comparendo. La denuncia debe incluir, cuando corresponda, al despachador de la carga, porque a veces el transportista hay un mero contrato de flete, por decirlo de este modo, que ocupe el camión o remolque. En cuanto a las sanciones, existen por un lado las que ya se encuentran vigentes, por infracción de las condiciones técnicas de transporte de carga y de pesos máximos permitidos por el MOP, y se agregan nuevas sanciones ante la ausencia de certificados y la ausencia de documentación
con una multa que puede ir de 30 a 100 unidades tributarias mensuales. Y en el caso de reiteración, se duplica y por tanto iría de 60 hasta un máximo de 200 unidades técnicas mensuales. Y por último, cuando hay adulteración, falsificación, incompletitud de los certificados, corresponden las penas que establece el artículo 210 del Código Penal, que tiene un presidio menor en su grado mínimo a medio, y también conlleva una multa que es muy inferior a la de la ausencia de certificado de documentación, que es una multa que va de 6 a 10 UTM, pero esa es la multa que está en el artículo 210 del Código Penal. Y no estamos proponiendo modificar el Código Penal en este artículo, pero podría la Comisión discutir eso también si le parece. Siempre en el título tercero de la trazabilidad y fiscalización de la extracción de áridos, el artículo 12 se refiere a las atribuciones de policía y vigilancia. Me acompaña aquí Carmen Herrera, que es la jefa de la unidad de fiscalización de la Dirección General de Aguas, por si hay preguntas de los senadores y senadoras a ella al respecto. Y lo que se establece en el artículo 12 es que la DGA ejercerá sus atribuciones de fiscalización y vigilancia, que son las que ya están, su facultad existe en el artículo 299 del Código de Aguas, respecto a la extracción de áridos en cauces naturales o zonas de regulación anexa. ¿Cuándo lo puede hacer? Bueno, la primera, que ya lo puede hacer, es cuando hay una intervención en cauce no autorizada. Esto ya está en el Código de Aguas, y es la relación entre los artículos 41, 171 y 172 del Código de Aguas. Pero también se establecen dos casos que son más específicos, y luego vamos a ver más adelante que cuando hay un concurso de infracciones, la especificidad va a primar por sobre la regla general. Y los dos casos más específicos son cuando la extracción no cuenta con un permiso municipal o el título habilitante de la DOH, o cuando hay un incumplimiento grave de las condiciones del título habilitante de la DOH. Y también se define qué es incumplimiento grave, y se entiende como aquel caso en que las extracciones se están haciendo después que ya terminó el plazo o el permiso, o las extracciones se hacen fuera del polígono o área de extracción que fue debidamente autorizado, o cuando se exceden los volúmenes máximos autorizados en el título habilitante de la DOH. ¿Y en qué consiste la sanción? Para los números 2 y 3, porque en el caso primero ya se encuentra, como dije, regulado en el artículo 172 del Código de Aguas. Para los números 2 y 3 hay una multa que va de 501 a 1000 UTM, y esto es en el Código de Aguas. Las sanciones están en el artículo 173 y están por grados, y en el número 4 es al que se aplica esta multa, que va de 501 a 1000 UTM, y a su vez también está relacionada con el artículo 173 ter del Código. En síntesis, se establece en consecuencia no solamente que la Dirección General de Agua puede ejercer su atribución de policía y vigilancia, sino que hay sanciones específicas que se crean para casos específicos vinculados con el cumplimiento de la extracción de árido. Pasando al artículo 13, ¿qué pasa cuando hay un concurso de infracciones? Justamente lo que mencionaba, es decir, que se podría, por los mismos hechos, se podrían imputar más de una sanción, porque hay más de un organismo público que eventualmente puede tener acceso a elementos sancionatorios. Corresponderá entonces definir primero si cómo evitar que este mismo hecho infraccional no pueda tener más de una sanción. ¿Cómo se define esto? Lo primero, si es que hay un mandato legal expreso, o en función de la especialidad de la competencia. Y si nada de esto fuera posible, se va a aplicar siempre la sanción de mayor cuantía. Eso es lo que establece el artículo 13 del texto que trabajamos con la mesa técnica. El artículo 14, que se relaciona con lo anterior, es que se puede establecer una orden de paralización de extracción de áridos. ¿Cuándo se puede hacer esto? Cuando el extractor no cuente con título habilitante o permiso municipal respectivo. Eso es hiperobjetivo, o sea, ¿cuenta o no cuenta? El resto de los casos requiere una, y por eso tiene que ser fundada la resolución, requiere determinar si es que puede haber un menoscabo a la disponibilidad de las aguas o a su calidad, si se puede perjudicar a los titulares de derecho de aprovechamiento de agua o a las
obras asociadas al ejercicio por parte de los titulares de derecho de aprovechamiento de agua. No sé, hay un daño a una bocatoma, etcétera. O se puede causar daño a infraestructura pública o privada que sea indispensable para la seguridad fluvial, para las conexiones viales o que comprenda servicios esenciales o de utilidad pública. En estos casos se puede establecer una orden de paralización. Como ustedes saben, todas estas órdenes se hacen por resolución fundada y por tanto son reclamables y recurribles. Con esto pasamos al artículo 15 y terminamos el título tercero, que es la denuncia del incumplimiento de las condiciones del título habilitante. ¿Quién puede denunciar? De partida, toda persona puede denunciar en la medida que tome conocimiento. Sin embargo, es un puede. No hay una obligación. A diferencia de los funcionarios públicos que deben denunciar y remitir los antecedentes a la autoridad competente, y ante un eventual incumplimiento se les aplicaría las disposiciones del Estatuto Administrativo. Cerrando, en el título cuarto, disposiciones varias, hay varias modificaciones, pero lo más relevante que se hace allí es que actualmente en la Ley Orgánica del MOP estas atribuciones se encuentran en la Dirección General de Obras Públicas, en la DGOP. Entonces nos parece esta oportunidad relevante e importante para que expresamente se establezca que son facultades y atribuciones de la Dirección de Obras Hidráulicas. Y aprovechamos de especificar algunas para que sean consistentes con el proyecto de ley. De este modo, ustedes en el texto que tienen se ven en negrita lo que agregamos. Estamos en la página 4, entonces se ve en negrita lo que agregamos, ¿no? En el artículo 16, entonces se agrega a estudiar, proyectar y construir, se agrega a planificar, se agrega a reparar, además de conservar las obras fluviales, para la defensa de terrenos y poblaciones contra crecidas de corrientes de agua, y agregamos también contra controles aluvionales, regularización de las riberas, cauces de los ríos, y se agregó afluentes, subafluentes, quebradas, y además de laguna también se agrega lagos y esteros de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 91 al 101. El literal B no lo tocamos, y el literal C, esto es totalmente nuevo, como una atribución de la DOH, otorgar un título habilitante para el correspondiente permiso municipal de extracción de áridos en cauce natural o zona de regulación anexa al cauce. En el literal D, determinar zonas prohibidas para la extracción de áridos y su alzamiento, la administración de un registro público y todos los demás actos, informes y resoluciones que establezcan las leyes para este objeto. En el fondo estamos conversando con el texto de la ley, para que el texto de la ley tenga una contraparte que lo haga posible en la ley orgánica. Y lo otro se mantiene, indicar los deslindes de los cauces naturales con los particulares ribereños, etc. La última lámina se refiere a disposiciones transitorias. Hay 4 disposiciones transitorias. La primera señala que mientras no se implemente la gradualidad en la aplicación de la ley 21.180 de transformación digital del Estado, las notificaciones de esta ley se practicarán vía correo electrónico. Ahora, el peticionario puede, cuando se le solicite su correo electrónico y demás antecedente, manifestar que tiene una carencia de medios tecnológicos y en ese caso determinar en conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas cuál será la forma apropiada de notificación. La regla general, por tanto, es el correo electrónico. Y en su defecto el titular podría manifestar esta carencia y en consecuencia concordar un segundo modo de notificación. La segunda disposición transitoria es que se establece un plazo de 1 año para que mediante un decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, muchas gracias, se dicte el reglamento de esta ley. La tercera disposición transitoria también es un plazo de 1 año para que se adecúen las normas técnicas de áridos para mortero y hormigón, para la construcción, para hacer factible el uso de áridos reciclados en hormigones y en distintos tipos de construcciones, materiales e infraestructura. Recuerden ustedes que cuando vino la Cámara Chilena de la Construcción y aparecieron las preguntas sobre reciclaje,
resultó de que el órgano técnico no ha dictado las normas que permitan hacerlo. Es decir, hoy día hay una brecha regulatoria, entonces lo que hace la ley en esta disposición transitoria es da un mandato para que se construya esta norma técnica correspondiente. Y la última disposición transitoria señala que la Dirección de Obras Hidráulicas, dentro de un plazo de 180 días, que se cuentan desde la publicación de esta ley, deberá dictar una resolución fundada para regular los plazos, criterios y condiciones necesarios para aplicar lo dispuesto. En el texto nuestro dice incisos anteriores, no sé si es incisos o artículos, lo tenemos que conversar, así como las formalidades y su obtención que debe contener el certificado de origen a que hace referencia a los artículos 2 y 11. Yo tiendo a pensar que probablemente son disposiciones anteriores, pero lo veremos con el equipo, ese detalle formal. Eso es lo que nos faltaba por exponer, presidente, y estamos atentos a sus consultas y la de todos los integrantes de la comisión. Muchas gracias, señor Esteves. Se abre la palabra entonces para los senadores y señoras senadoras si quisieran hacer alguna pregunta. Solo una duda pequeña, nomás que, si me permite, senadora, respecto del año para dictar las normas técnicas de árido de mortero y hormigón para la construcción, para hacer factible el uso de áridos reciclados. ¿De quién está, para que quede la historia feína de la ley, de quién está facultad? ¿De la DOH o del MOP? Bueno, sí. ¿Ah? Buenas tardes. En lo que se refiere a los hormigones y a los morteros, las normas chilenas se elaboran a través de grupos de personas, a través de los institutos, el Instituto de la Construcción, la Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Ingenieros, y la verdad participan un grupo de técnicos, así tal como se elabora el grupo técnico de la ley. ¿Quién del Estado en este caso no? Ahí, no sé. Yo creo que deberíamos confirmarlo, pero a mí me parece que sí es el mismo instituto que dicta todas las NSH. Sí, Instituto yo creo que el de Instituto de Normalización que dicta todas las NSH, sin perjuicio que, perdón, presidente, sin perjuicio que llame a un equipo de consultores técnicos, el instituto que formaliza esto, en mi opinión, es el Instituto de Normalización, que es el mismo que dicta todas las normas chilenas en esta materia. Gracias, don Carlos. ¿Algún senador o senadora? Senador Castro. Sí, gracias, presidente. ¿Qué pasa con los ríos navegables? Porque en el Maule nosotros tenemos el río Maule y tiene la condición de navegable. Entonces, sería bueno también ver cuál es la posición de hoy día en este caso del Ministerio, porque es un tema complejo, porque dice navegable, pero yo sé que no es navegable, solamente es una parte muy pequeña la que podría considerarse navegable, y el río aparece en su conjunto como navegable. Presidente. Un segundito. ¿Algún otro senador o senadora? Ya, no. Don Carlos, por favor. Mientras tanto, Marcia me busca el artículo, pero en la sesión que hicimos claro, efectivamente, en la presentación que hicimos el otro día en que se discutió este elemento, vimos que la regla general, lo repito ahora, había una regla general, pero podía existir la duda. Entonces, el artículo 4, esto está en la lámina 10, señala régimen aplicable: la extracción de áridos en cauce natural no navegable por buques de más de 100 toneladas o en zonas de regulación anexa al cauce deberá efectuarse con permiso de las municipalidades previo título habilitante de la DOH. Es decir, cuando no son navegables, esta es la regla general, la ley. Vimos que el organismo pertinente de la Marina establece cuáles son los ríos que son navegables y no, pero también vimos que hay ríos que tienen tramos que no permiten su navegación y que requiere por distintas razones, porque son tramos permanentes o por
aluviones que han ocurrido, entradas de mar, grandes marejadas, y por tanto ante la duda se plantea entonces en el inciso segundo que en caso de que no exista claridad sobre si un cauce es o no navegable por buques de más de 100 toneladas, la DOH consultará al CHOA, el cual deberá pronunciarse entre un plazo de 30 días. ¿Y por qué lo pusimos en la ley? Porque por regla general esta consulta es pagada. Y en este caso, naturalmente, el CHOA tiene la obligación legal de pronunciarse entre un plazo de 30 días. Si este informe concluye que el sector de interés no es navegable, la solicitud de extracción entonces se somete a la regla general. Sabemos que lo ideal sería una carga mayor de obligar a que constantemente se estuviesen presentando por parte del CHOA aquello. Ya habíamos concordado en la reunión anterior discutir con la mesa técnica de colocar una frase en este inciso que dijera que regularmente el CHOA informará no una vez al año, sino que regularmente, semestralmente o trimestralmente, de cambios a la Dirección de Obra Hidráulica en esta materia. Todos los que en consecuencia se definan como que sí son navegables por buques de más de 100 toneladas, quedan fuera de la órbita de esta ley y se aplica la regla general donde se requiere el permiso de la autoridad marina respectiva. Marcia, no sé si me quieres complementar. No, efectivamente. Perdón, presidente. Perdón, disculpe. Efectivamente, lo que habíamos acordado en la mesa, en la reunión anterior, era que íbamos a oficiar al CHOA de tal forma de que nos informara permanentemente de los cambios que pudieran sufrir sus decretos, porque ellos tienen declarado por decreto los cauces y los ríos navegables, y efectivamente, en el caso del Maule que usted pone de ejemplo, lo indica como navegable, sin hacer distinción de lo que es navegable de lo que no es navegable. Entonces, deberíamos solicitar esa aclaración específica de hoy día trabajamos con SIG, trabajamos con uso, etcétera. Entonces, eso. Senador Durreste. Sí, aprovechando la discusión de ríos navegables y no navegables, realmente, Carlos y amigos del Ejecutivo, es una situación que no precisa los márgenes. En el río San Pedro, en Valdivia, trabaja permanentemente en el propio cauce del río una empresa que es municipal, que es una empresa, la única empresa municipal que existe en Chile, que se llama Valdicor. Es una empresa creada en el año 71, 72. Es de las únicas empresas que tiene una asociación entre el municipio y el Servio. Entre otras cosas era para producir árido, porque en Valdivia en general era escaso el árido y se draga permanente el río y de ahí sacan el árido. Claramente es navegable porque se hace en el propio track de navegación. La pregunta concreta es poder entender cuál es que no vaya a ser primero que no vaya a ser eso un impedimento a esa extracción, porque ahí tiene una doble situación, que es una empresa, insisto, municipal que hace este trabajo con personalidad jurídica, pero que además tiene un componente positivo porque es el dragado del río, lo hace en el track de navegación. Y por otro lado, es muy importante la pregunta que hace el senador Castro, que hay que ver hasta dónde ese río es navegable. Cuando se dice el Maule es navegable, obviamente será hasta el kilómetro tanto, que nunca es un tramo siempre muy pequeño del río. Es lo que también sucede con el río Biobío, con el río Imperial. Hay un par de ríos en la zona sur, más en Aysena, y hay un par de ríos también que son navegables, el mismo Yelcho. Entonces, dicho eso, es bien importante que esa categoría de navegable o no navegable, o que muchas veces lo usábamos en el Código Civil, de acuerdo al tonelaje de la nave que puede hacerlo, no vaya a ser un impedimento y que terminemos con prohibición de extracción de árido, no sé, en el río San Pedro, que es la situación que yo le señalo, o en la ribera del Maule, no sé, Juan, tú conoces mejor la zona. O sea, que el objetivo es otro, el objetivo de navegable o no navegable no es directamente para la prohibición o no. Y en el caso, y termino con esto, que en el puntual, en el río San Pedro al menos, la extracción de áridos tiene un elemento que es en el track de navegación, que tiene un elemento positivo para el dragado. Ahorra plata la Dirección de Obras Portuarias
que tiene que dragar cada cierto tiempo el río. Don Carlos. Presidente, efectivamente, respecto a lo que plantea el senador Durresti, por un lado tenemos lo que dice el artículo 9, que en su inciso final hace una excepción, pero tiene razón el senador de que no cubre explícitamente el ámbito que a él le preocupa, porque lo que dice el inciso final del artículo 9, que se está hablando más arriba de lo que puede ser objeto de prohibición, etcétera, en el inciso final lo que dice que la DOH dice: en todo caso la dirección podrá conceder vía resolución fundada títulos habilitantes de extracción de áridos en las zonas de prohibición para fines específicos fundados en el interés público y siempre que sean acotadas y no causen perjuicio a la dinámica hidráulica, a terceros o a la infraestructura pública adyacente. Nosotros estábamos pensando originalmente en puentes, cerca de la cepa de los puentes, o eventualmente en lugares cercanos a aquellas barreras que naturalmente se tienden a producir. Pero efectivamente, si a ustedes les parece, nosotros podemos conversar con el equipo de la mesa técnica o al interior del Ejecutivo, pero podríamos ampliar esto, de manera tal de que también de ser explícito. Entiendo que no sé si fuiste tú, Hermes, quien explícitamente lo pidió también en algún momento de la discusión, de manera tal de, porque si no, hoy la autorización correspondería a pedírsela a la autoridad de la Marina, en estos casos. Entonces, no sé si tú nos puedes, por su intermedio, presidente, nos puede complementar Marcia al respecto. Sí, Cuando un cauce es navegable, ya sea el tramo navegable o su totalidad, la administración es por parte de la Marina, efectivamente, y los proyectos de extracción de áridos los revisa la Dirección de Obras Portuarias, no la Dirección de Obras Hidráulicas. Esa es la diferencia. No sé si me escuchó. No, perdón. Lo que señala la señora Marcia es que los permisos en los ríos navegables finalmente los define la Dirección de Obras Portuarias y seguramente hay una interacción con el CHOA ahí. No sé si puede hacer un poquito directamente más. con la Marina, ya sea Capitanía de Puerto, según como esté representado en la región, la Marina específicamente, y la revisión de los proyectos lo desarrolla la Dirección de Obras Portuarias, porque generalmente son dragados, y el dragado lo maneja efectivamente la Dirección de Obras Portuarias y está establecido en el decreto Fuerza Ley 850 de Obras Públicas. Eso. Y las respuestas de esta institución, porque cuando se solicitan permisos también, la gente que solicita los permisos también necesita respuestas más o menos rápidas. ¿Qué pasa con las respuestas? Porque uno entiende que a veces si no hay una obligación de poder responder durante unos días, estos procesos pueden demorar meses y años a lo mejor en que no tienen respuesta, y eso complica. Yo, la experiencia que he visto yo en el río Maule, que muchas veces yo tengo entendido que no dragan, nunca he visto dragar el río Maule, pero sí he visto sacar áridos que las olas van botando en la playa, van botando las piedras, ¿cierto? Y después las máquinas de una empresa que le hacía muchos trabajos a obras públicas, sacaba de la playa, recogía piedras y las transformaba en ripio, en gravilla. Entonces, un tema un poco extraño que yo no lo he visto en ninguna parte más de Chile. No sé si existe otro lugar donde suceda eso. Y también, yo me imagino que no dragan, porque también hace un poco de tiempo atrás prácticamente se empezó como a embancar y costaba, tuvieron que meter máquinas para poder, seguramente la metió Obras Públicas, metió máquinas para poder despejar que las aguas, del río, pudiesen ingresar al mar de mejor forma. En Viña del lo que usted, me imagino que el trabajo que usted está indicando específicamente tiene que ver con la limpieza de la barra, que por ejemplo en Viña del Mar, si ustedes ven, la municipalidad de Viña del Mar tiene permanentemente una máquina en la desembocadura del estero Marga Marga
donde ellos limpian la barra para hacer ese. Yo me imagino que en varios cauces donde tienen, efectivamente en el sector de Constitución, ustedes tienen un problema de embancamiento, entonces normalmente lo abren la barra, pero esa es la finalidad, supongo que no tengo mayores antecedentes específicamente en el Maule. Senador Castro, ¿satisface? Perfecto. No sé si hay senadora Sepúlveda, discúlpeme, le doy la bienvenida. Llegó hace un buen rato, así que muchas gracias por acompañarnos hoy día a esta hora. No se preocupe, senador, entendemos todas sus responsabilidades. No sé si los señores senadores o señoras senadoras tienen alguna otra interrogante respecto de lo que ha planteado el Ejecutivo en el ámbito de la situación de navegación de los ríos y la norma que están estableciendo. Adelante el Ejecutivo. Lo que yo sintetizo de lo que se acaba de conversar, veamos si es una síntesis correcta o no, es que tenemos que diferenciar, caso 1, la limpieza de la barra propiamente tal, cuyo propósito no es extraer áridos, sino que más bien permitir el flujo, la conexión río-mar, por decirlo así. Pero el caso que nos daba el senador Durresti es extracción de áridos. Y en consecuencia, en ese caso, hoy, en el marco regulatorio que estamos ofreciendo, el permiso de esa extracción de áridos pasa por la vía de solicitud a la Marina, que a su vez lo remite a la Dirección de Obras Portuarias del MOP. No tiene este marco regulatorio. En el caso del Marga Marga, si es que alguien quisiera hacer extracción de áridos, como es un río no navegable, y quisiera hacer extracción de áridos, entra en este marco regulatorio. Entonces ahí está la delimitación que existe en este proyecto de ley, es que estamos refiriéndonos a aquellos cauces no navegables por buques de más de 100 toneladas. Y haciendo una distinción de cuando el propósito no es extracción de áridos, sino que más bien la limpieza que puede ocurrir en varios de los otros ríos. Igual, si a ustedes les parece, por lo que yo entiendo es que este proyecto de ley que va a ir en algún momento a la sala, y es probable que la sala abra un plazo para indicaciones. Y si eso ocurre, podemos invitar al organismo de la Marina correspondiente y poder profundizar en esta discusión, de manera tal si vemos si hace sentido o no que algo de esto ingrese en este proyecto de ley o pueda ser tratado en un proyecto totalmente distinto. Perfecto, me parece correcta la sugerencia del Ejecutivo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Yo creo que está bastante clara la presentación y además que esto se ha trabajado con los asesores de la mesa técnica. Entonces ahora viene lo más importante. ¿Cuáles van a ser los plazos que va a comprometer el Ejecutivo para tener esta conversación con las Express, con Hacienda? Porque me imagino que esto... perdón, senadora Sepúlveda tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo estuve yo estoy en zona de catástrofe, ¿no? Estamos en zona de catástrofe. Entonces estamos recién tratando de recuperarnos y levantarnos de todas las complicaciones que hoy día tenemos. Y tuve la posibilidad de conversar con los canalistas, que tenemos que hacer obras importantes en la DOH, ¿no? Y también en la Comisión Nacional de Riego. Entonces, yo les planteé lo que estábamos haciendo ahora en esta ley, y yo creo que es muy importante, de alguna manera, lo que planteamos en la sesión anterior, de incorporar alguna recomendación, alguna visión, algo a los canalistas en lo que estamos haciendo de extracción de áridos. Eso lo habíamos comentado la vez anterior, se comprometió el Ejecutivo de revisarlo y de ver algún tipo de redacción, o a lo mejor tendríamos que nosotros incorporarlo en alguna indicación parlamentaria. Pero ¿dónde lo colocamos? ¿Hasta qué tipo de fuerza va a tener esa solicitud o esa participación ciudadana? No lo sé, pero yo creo que se hace vital por las complicaciones además que tuvimos con esta emergencia, de que estén participando también la Asociación de Canales o las juntas de vigilancia, ¿no? Buscar la fórmula, ¿no?
porque son absolutamente afectados de lo que pasa con la extracción de árido. Eso, presidente. Temas más bien medioambientales también ahí. Es que no, ¿Cómo lo podemos incorporar? Habría que ver, o sea, que ver la mesa técnica. Hay que verlo en la mesa técnica, en qué parte se puede incorporar, pero yo diría todas las organizaciones que miran el río, que son afectadas por esta extracción de árido, algo deberían decir en relación a esto. Eso fue un compromiso que vimos y que yo lo vuelvo a ratificar hoy día aquí, por la conversación que tuvimos con todos los canalistas, por lo menos de parte importante del Cachapual. Muy a priori. Me parece que lo que plantea la senadora Sepúlveda es importante y es más bien dependiendo de la magnitud de la obra que se vaya, o sea, de la extracción que se vaya a realizar. Hay ciertos límites que implican declaraciones de impacto ambiental y esos temas de participación ciudadana tienen que abordarse a través de la legislación vigente relacionado con el tema de cómo impacta, y eso está hoy día existe, digamos, en aquellos proyectos que hay límites también a la extracción de árido, y aquellos que sobrepasen tienen que hacer me imagino yo, su declaración de impacto ambiental, y yo creo que ahí está la participación ciudadana relacionada con los canalistas. Entonces tiene toda la razón, porque los que sufren las consecuencias precisamente de una extracción irregular, que no siempre es de las empresas que están dedicadas a esto de manera formal, sino de manera ilegal, y producen todos estos problemas. Yo creo que por ahí va el camino. No sé si el Ejecutivo tiene alguna otra alternativa o discutirlo en la mesa técnica. A mí me parece que debiera ir más por la vía de si sobrepasa cierta cantidad de magnitud de extracción, digamos. Permiso. Efectivamente, como usted dice, la ley 19.300 de medio ambiente establece los límites en los cuales uno ingresa a través de una declaración de impacto ambiental o de un estudio de impacto ambiental, y establece límite en el artículo 10, letra C, creo que no me acuerdo la letra, señala que son 50.000 metros cúbicos en algunas regiones del país, y en las regiones, específicamente en la zona central, establece un máximo de 100.000 metros cúbicos. Sobre ese valor, los proyectos tienen que entrar a un estudio de impacto ambiental obligatoriamente, y los estudios de impacto ambiental exigen la participación ciudadana de la comunidad. Eso. Senador, mira, me había pedido la senadora Sepúlveda, sí, y después usted, senador, por favor. Eso es lo normal. Eso es lo que está hoy día. No tenemos que hacer ninguna modificación, porque eso es parte. Yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de cuando se produzca una extracción, porque ¿qué es lo que estamos hoy día tratando de hacer? Es que de alguna manera buscar una regulación que permita no el abuso en esto, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos incorporar que fueran informados, que si tuvieran alguna afectación, ¿no es cierto?, en el canal, o sea, en la bocatoma de ese canal. Hoy día, por ejemplo, tenemos 234 bocatomas alteradas, complicadas, pero además no podemos, están hoy día sin agua, sin capacidad, están colgadas las bocatomas. Entonces eso pasa también porque tenemos que encauzar el río de cierta forma, ¿no es cierto?, para poder llevar el agua. Entonces yo creo que, no digo que interrumpan el proceso, pero sí digo es que tienen que estar informados, que tienen que saber cuánto es lo que tienen que extraer, y que tienen que estar mirando si esa extracción les afecta o no el que el agua les pueda llegar. Eso es lo que estoy planteando. Más allá de lo que hoy día dice la ley, ¿no? Porque eso tiene que ver con el estudio de impacto ambiental, y para eso tiene que haber, ¿no es cierto?, una extracción mucho más grande de lo que yo estoy planteando hoy día. Eso. Sí, referente a lo que plantea la senadora Sepúlveda, yo entiendo perfectamente el sentido de lo que ella, de la preocupación de ella, pero no nos olvidemos que este es un tema técnico. Entonces, muchas veces quienes forman parte de las juntas de vigilancia son personas que no tienen el mayor conocimiento del proceso técnico, que necesita una extracción de áridos.
Por eso nosotros, importante que aquí es la DOH, la entidad que nos va a decir a nosotros si se puede o no se puede. ¿Me entiendes? Entonces, por eso no tenemos que confundirnos, entendiendo que lo que plantea la senadora perfectamente cae dentro de lo que significa un estudio de impacto ambiental, si es de que se requiera. Pero si partimos preguntándole a todo el mundo, lo más probable es que nos van a decir que no, porque a veces cuando no hay conocimiento, un conocimiento técnico, la gente se va a hacer reacia a poder y se va a poner a todo. Y eso es un tema que también hemos vivido, experiencias muchas veces cuando los ambientalistas se ponen de acuerdo, generan dificultades y no dejan que el desarrollo avance. Gracias, senador Castro. ¿El Ejecutivo? Perdón, senadora. Presidente, mire, por eso yo cuando partí diciendo que no interrumpa el proceso, ¿no es cierto? Eso partí diciendo, que no interrumpa el proceso. Pero lo segundo que planteo es que no afecta, estos no son ambientalistas, los canalistas no son ambientalistas. Al contrario, diría yo, que diga al contrario, ¿no? Pero ellos están en la producción y lo que yo digo es que si esto afecta, por lo tanto, que se les avise qué es lo que va a ocurrir en el río, ¿ah? Y cómo puede afectar para que ellos también estén permanentemente mirando qué es lo que ocurre en ese lugar. Entonces, y yo entiendo y comparto con el senador Castro, ellos no tienen una expertise técnica que es lo que pasa de la Bocatoma hacia afuera, no hacia el río, pero tienen expertos, ¿no es cierto?, de lo que pasa de la Bocatoma hacia adentro. Y esa es lo que puede perjudicar si se hace mal o no un permiso de extracción de área. Eso. ¿Ejecutivo? Presidente, lo primero es reiterar de que sabemos que va a ir a la sala y se va a abrir un espacio de indicaciones. Hay varias normas en el proyecto de ley que apuntan en esa dirección, lo que no quita que no podamos mejorarlas, obvio que lo podemos mejorar. Entonces, de partida, cuando se habla de certificado de origen, justamente desde un principio se hace público algo y se sabe en consecuencia si se ha solicitado, por cuánto se ha solicitado, dónde se ha solicitado, etcétera. Entonces, en el primer momento del procedimiento, las personas interesadas tienen acceso a esta información. Queremos agregar que en el Código de Aguas existe una norma, Carmen Herrera me lo puede confirmar, que expresamente le da una facultad a la Comisión de Usuarios de Agua para que ante extracciones, en este caso no autorizadas, sino que las no autorizadas, puedan reclamarla y denunciarla. Nunca lo hacen. No recibimos estas denuncias, pero esa facultad la tienen. Pero el legislador tiene que preocuparse pensando en el resto que sí lo va a hacer. O naturalmente no se puede colocar en la lógica mayoritaria, sino que tiene que preocupar en que sí lo va a hacer. El artículo 9, aquí está, inciso final, establece que la Dirección de Obra Hidráulica puede tomar ciertas decisiones en casos específicos en la medida que no se causen perjuicio a la dinámica hidráulica. Además, se establece en este propio texto del Código, en el artículo 14, que se puede paralizar en cualquier momento una extracción autorizada si que está afectando la calidad de las aguas o la disponibilidad. Sin perjuicio de todo eso, yo no veo inconveniente que en el espacio de adecuación o indicaciones, al principio, cuando se inicia el procedimiento, además de que se pueden enterar por vía pública, se le dé un traslado a la Junta de Vigilancia, no vinculante, sino que se le informe de que aquí hay una solicitud en este punto determinado. De manera tal que ellos rápidamente, con antelación, al iniciarse el procedimiento, tengan acceso a dónde se está planteando una solicitud de área y si puede tener relación con alguna subvocatoma, etcétera, y hacer llegar su antecedente. Y eso creo que no es problema que nosotros podamos hacer una adecuación en la discusión. Nosotros, Marcia, el otro día tomamos nota de esa inquietud, Marcia tomó nota de esa inquietud, también la tomó Estefano en su oportunidad, y creemos que podemos hacerlo ya sea en la propuesta que hagamos a las Express o en el espacio de discusión que tengamos cuando vuelva a esta comisión. Exactamente. Estupendo. Pido autorización para continuar 5 minutos, solo para cerrar. Plazos.
Eso es lo que nos interesa poder tener definido, y quisiera que el Ejecutivo, y entiendo, creo interpretar a los senadores y senadoras, plazos específicos de terminar toda esta vuelta que tienen que hacer por Sexpress, por Dipres, porque si no ponemos plazos en esto, podemos estar dando la vuelta todo el año, digamos, y quedan 4 o 5 meses nomás, entonces, y además, entonces, me gustaría ver cuál sería el timing. Me voy a tener que acusar con mi ministra jefe, presidente, porque nosotros podemos comprometernos sin duda alguna en un plazo a cuando esto está en manos de la Sexpress. Un plazo de un hecho futuro cierto. O sea, nosotros podemos decir que esto lo vamos a cumplir dentro del plazo. Y podemos ser insistentes y peleadores en el trabajo con la Sexpress y la Dipres, pero no puedo comprometer un plazo de respuesta de aquellos. Presidente. Senadora, Presidente, mire, plazos para ello. o sea, yo de verdad, yo creo que tenemos que colocarnos plazos, pero además tener que invitar aquí a lo mejor a la Dipres y a la Sexpress, porque esto tiene que ver con lo que nos pasó. O sea, esto no está bajo un contexto, antes estaba bajo un contexto de lo que queremos hacer, pero hoy día no. O sea, hoy día tenemos complicaciones en los ríos. Acabamos de tener en la Comisión de Agricultura una sesión completa con el ministro de Hacienda, ahora en la tarde. Entonces, no, o sea, hoy día esto es básico para proteger los ríos, para usarlos racionalmente y para además que la DOH pueda tomar las acciones que sean necesarias para poder tener agua en los ríos, en los lugares y en el cauce que corresponde. Entonces, mira, esto ya no es materia de mediano plazo. De verdad. Presidente, para los que estamos en esto, ya no es materia de mediano plazo. Esto es urgente. Entonces, si a usted le parece, invitar al ministro de la Sexpress, como también invitar a la directora de presupuesto en la próxima sesión, y yo creo que tenemos que ponerle un plazo con ellos aquí, porque esto ya no es una cosa que nos podamos dar todo el tiempo del mundo. Esto es muy importante lo que estamos haciendo. Tiene la palabra, senador. Para complementar lo que dice la senadora Sepúlveda, yo hace mucho tiempo que vengo repitiendo lo mismo. A ver, es súper importante que la persona técnica, que yo siempre he pensado que tiene que ser alguien de la DOH, tiene que tener una responsabilidad sobre la cuenca, sobre el río, desde que nace el río hasta que termina, porque lo que ella plantea tiene un sentido, no por lo que podemos ver con el tema de los áridos, es porque muchas veces los desbordes de los ríos se provocan porque no se hacen los trabajos adecuados en los tiempos indicados. No hay inversión pública, no se colocan rocas o se sacan áridos en lugares no apropiados. Entonces, el sentido de tener una especie de responsable del río es lo que me parece, y yo siempre he pensado que tiene que ser alguien de la DOH, que son personas técnicas, pero también tengo entendido que se generan algunas dificultades porque van a haber fiscalizadores que son de las municipalidades, me da la impresión también, por eso es un tema que yo creo que este proyecto de ley, si nosotros lo pensamos con una lógica de cuidar el río, cuidar la olla del río, obviamente que tenemos que llegar a tener ese responsable para poder culparlo si las cosas no salen bien o si los ríos se desbordan, porque no hubo preocupación de poder hacer los trabajos de manera ordenada y de manera de cuidar, como digo, el desborde de los ríos. Eso es cierto. Gracias, senador Castro. Senador Urresti, ¿me pidió la palabra? Sí, para poder avanzar, como se había acordado, que es relevante la dirección de presupuesto y la propia Sexpress. Si algo que ha avanzado positivamente este proyecto es que de ser la regulación de la extracción del árido propiamente tal, y lo que conversábamos, la trazabilidad, cómo se pagan los derechos y eso, con los últimos acontecimientos, y Alejandra es testigo y lo ha seguido y lo está lamentando por la cantidad de desastres que hay. Creo que es el momento de anticipar y ganar tiempo y evitar desastres. Yo creo que puentes, caminos, desbordes, inundaciones, podemos hacerlas, al menos contribuir desde este lado. Entonces, presidente, si ese es
la tardanza, teniendo en consideración que en el texto estamos más o menos de acuerdo, haremos precisiones, indicaciones. Yo creo que sería re importante invitar, obviamente con la dirección del Ministerio de Obras Públicas, a la directora de presupuesto y al ministro de SECPRES, para que le den la urgencia necesaria. Yo creo que este es un proyecto que debiéramos sacar para evitar una discusión en la ley de presupuesto, con partidas para defensas fluviales, para reposición de puentes, y creo que es un buen momento. Perfecto. Bueno, les propongo lo siguiente. No, pero les propongo lo siguiente, es una propuesta. Primero, el plazo importante es para saber exactamente cuándo el Ministerio de Obras Públicas va a entregar esto a SECPRES. Ese plazo yo creo que se fije, y queremos que se fije aquí con todos los senadores. Nosotros tenemos la próxima semana, semana regional, después tenemos sesión en La Serena o Coquimbo, y a la primera sesión post la que vamos a hacer en terreno, podríamos citar a la SECPRES y a la DIPRES. Para esa fecha ya debiera, creo yo, estar el proyecto entregado a la SECPRES para que el 9 de agosto sería. Entonces, un plazo me parece ahí razonable, porque esto está reconstruido. Ahora que me imagino yo entrar al detalle más fino y poder entregarse a la SECPRES. Entonces, nosotros por citar a la SECPRES y a la DIPRES y a ustedes en su conjunto para el día 9 de agosto, pero ya con la tarea de ustedes, el plazo de ustedes ya realizado, del MOP, lo que corresponde al MOP. Y ahí, claro, usted tiene toda la razón, usted no puede responder, bueno, por la SECPRES, y ahí nosotros nos preocupamos en esa sesión de solicitarle los plazos a SECPRES. Presidente, con su autorización. Sí, claro. Dos ideas. La primera es que en este proyecto de ley, la indicación que se presentó, la SECPRES corrió con nosotros. O sea, no fue un obstáculo, no fue un factor de lentitud, al contrario, trabajó intensamente y cumplimos en tiempo, y le consta a usted y a quien entonces era el presidente de la comisión, el senador Durresti. Hubo un esfuerzo importante, pero se hizo en tiempo y forma con la SECPRES. El primer punto que quiero señalar. El segundo punto es que nosotros podemos comprometernos a mandar esto a la SECPRES de aquí a una semana, no más. No más. Porque tenemos el texto trabajado, tenemos que tratar la discusión que tenemos que tener entre nosotros, en esta comisión, como poderes colegisladores, es si queremos enviar todo el texto a la SECPRES para una suerte de indicación sustitutiva, o vamos a discriminar cuáles de los elementos que estamos proponiendo aquí son de atribución exclusiva al Ejecutivo y cuáles no. Porque hay algunos elementos que están aquí que no son de atribución exclusiva al Ejecutivo y que podríamos votarlos. ¿Perdón? ¿Presidente? ¿Tiene una opinión también? Sí, no, yo, presidente, creo que es bueno que sea una indicación, que sea un todo orgánico, porque si no, por ejemplo, podríamos votar sanciones, pero ¿sanciones de qué? Porque las atribuciones tienen que venir de la DOH, tienen que venir en la indicación, entonces mejor hacer un texto íntegro, como nos ha pasado en oportunidades anteriores, sí se ha hecho, y que venga como un solo cuerpo y la comisión ya está de acuerdo en el texto, lo conoce y lo va votando, porque si vamos a dejar o votar cosas real, es menor lo que no es de iniciativa del Ejecutivo. Entonces, como que no tiene mucho sentido avanzar, no sé, por ejemplo, en una sanción que puede que no sea de iniciativa, y las atribuciones que se están otorgando a organismos públicos necesariamente tienen que venir en la indicación. Entonces, Presidente, si le parece, Ejecutivo. continúo. Yo lo que estaba proponiendo es que hiciéramos esa discriminación. Si la Secretaría la tiene hecha, bueno, veamos lo que existe. Lo que yo estaba proponiendo es que viéramos qué puede ser de A y de B. Nunca hemos planteado que se vote una cosa en contra de lo otro. Nosotros creemos que este es un texto que se discutió en su consistencia y en su totalidad. Tiene una propuesta a disposición. Yo tenía una opinión distinta. Yo creía que sí se podía avanzar en el intertanto. De esta manera podíamos entregarle 4 o 5 artículos a la SECPRES y la DIPRES, y en consecuencia podía ser todo más rápido. Pero si quieren que lo llevemos completo a la discusión con el equipo de la SECPRES y la DIPRES, así lo vamos a hacer. Senadores, senadoras, ¿opiniones al respecto? A mí me hace la idea de que
vaya lo mínimo posible a la CESPRES y la DIPRES, de todas maneras. Pero claro, la secretaria en su alcance tiene razón, porque en realidad la CESPRES debería conocer todo el texto y Sí. en un todo orgánico, digamos. O sea, yo creo que es mucho mejor que vaya completo. ¿Ah? Y además para el orden que nosotros tengamos que tener y todo para votar. Y porque siempre van a haber, de todas maneras, indicaciones que nosotros vamos a plantear aquí. Siempre. O sea, vamos a discutir y van a aparecer cosas, pero ya está el esqueleto más armado. Ahora, por eso que queremos ayudar también a la DOH, ¿no es cierto?, al Ministerio de Obras Públicas, a empujar esto, ¿no? Entendiendo y a lo mejor haciendo la distinción, pero en el propio Sexpress, que muchas de las cosas que que ellos van a revisar son parte de lo que nosotros hemos planteado aquí. Entonces, yo creo que además es bueno que la próxima semana, si los van a enviar, extraordinario, y nosotros nos dejamos para el 9 la posibilidad de conversar aquí si es que a lo mejor la Sexpress ya no lo tiene listo, o sea, ojalá fuera así, pero si no, nosotros podemos empujar esto. Eso. Y agradecer al Ministerio de Obras Públicas, porque yo creo que ha quedado muchísimo mejor el proyecto, muchísimo mejor, muchísimo. Bien, muy bien, senadora Sepúlveda. Entonces lo hacemos como un todo orgánico. Esperamos que lo envíen a la CESPRES el proyecto dentro de los plazos que ha señalado el propio Ejecutivo, en una semana. Y el 9 de agosto nos encontraríamos, vamos a invitar a CESPRES y a DIPRES y al MOP, por supuesto. Ahí citamos a los ministros, yo creo. Para que hagamos el corte ahí mismo, digamos. Invitemos a los ministros y los respectivos equipos técnicos para que esto se pueda materializar. No sé, no habiendo algún otro tema más que conversar, agradecer al Ejecutivo y especialmente a la mesa técnica que han trabajado y bueno, no, en recursos hídricos vemos agua, ¿no? Desalinización. Sí, yo siempre me enredo con el... Ya, no, claro. Así es que, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta. Muchas gracias. Recording stop.